Bien, eh, muy buenos días chicos, ¿cómo están? Me gusta tenerlos aquí nuevamente. Me alegro que estén bien. ¿Qué tal han Hola, pasado? Elizabeth. Hola, Hola, buenos días. También veo unos mensajes. Buenos días, buenos días, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hicimos hacer? ¿Qué quedó pendiente? El taller que quedó pendiente. Vamos a ver, me parece que sí. Sí. Bien, ok chicos, vamos a esperar. Buenos días con todos, ¿sí? Vamos a esperar unos 2 minutos más, ¿sí? Que se sigan agregando el resto de participantes y damos inicio a la clase, ¿ok? Les explico cómo se va a desarrollar la misma. Esperemos unos 2 minutos entonces. Ok, listo. Muy bien. Muy buenos días chicos con todos. Esperemos que ya se sigan agregando el resto de participantes. Bueno, deseándoles un muy buen inicio del día. Bueno, vamos a continuar con la clase de biología con respecto a lo que estábamos viendo, ¿no? El tema organización celular y animal. Bueno, anteriormente habíamos estudiado un poco acerca de lo que es la parte, sí, estructura externa, justamente que tiene la célula, bueno, y sus cavidades internas, ¿no? Tratando el tema donde nos habíamos quedado en la carioteca o la envoltura nuclear, que justamente se refiere a esa capita, ¿sí? Que se encarga de dar protección al núcleo y aislarla del medio intracelular, ¿no? Así les había indicado que en este caso la célula, como tal, por eso les he proyectado de una parte de esto. Vamos a comenzar un poco. Bueno, les había indicado, vamos a trabajar con el libro de Santillana en la página 127 y bueno, les he agregado algunos esquemas justamente, unas presentaciones y una imagen para poder comprender un poco la parte de lo que vamos a poder visualizar si vamos a estudiar. Entonces, bueno, ya sabemos, ¿no? Todos estamos conformados por células, eso ya lo sabemos, ¿no? Unidades morfológicas y fisiológicas, sí, que componen justamente toda nuestra estructura y se encuentran formando todo lo que es el ser vivo, los seres vivos, ¿verdad? Pero bueno, yéndonos un poco más adentro, sí, estábamos tratando justamente el tema morfología de la célula y dentro de esta justamente tenemos que la célula se encuentra depositado, ¿sí? En un medio, obviamente, en la persona, en los seres vivos, ¿no? Y dentro de esta también, esta presenta un medio intracelular. Entonces, se encuentra depositada en un medio extracelular, que es por donde esta se dirige, por donde esta circula, e internamente también dispone de un medio intracelular, ¿verdad? Y de igual manera, sus organelos, ¿sí? Así como el núcleo, también dispone de una cámara muy interna, ¿sí? También cubierta o protegida, en donde, en este caso, por selectividades, lo que hace es nutrirse, ¿sí? Entonces, eso es justamente la primera parte de lo que vimos anteriormente, ¿sí? El tema de la carioteca o la denominada simplemente envoltura nuclear, ¿no? Que como bien lo indica su nombre, es aquella envoltura que se encarga de dar protección al núcleo, se encarga o se encuentra envolviendo al núcleo. ¿Para qué? Bueno, justamente para lo que es el transporte de sustancias, sí, y también la liberación de algunas biomoléculas, como es el caso del ARN, ¿sí? Para dar lugar, para dar paso ¿a qué? A la formación de las eh, proteínas, ¿sí? Mediante el retículo endoplasmático y los ribosomas, ¿ok? Entonces, bueno, teníamos la envoltura nuclear, que es justamente la que nos está representando aquí. La envoltura nuclear, bueno, aquí tenemos en el centro de la célula el núcleo y dentro de esta vamos a tener la envoltura nuclear, ¿sí? Y bueno, aquí nos indica es la barrera membranosa, ¿sí?
permeable selectiva. ¿A qué se refiere con permeable? Que tiene permeabilidad. Si es capaz de absorber también selectivamente, ¿no? Permeabilidad es que absorbe, ¿no? A sus cavidades internas, ¿sí? Entonces tiene permeabilidad selectiva. Eso quiere decir que solo unos ciertos tipos de biomoléculas, obviamente, los que vayan a ser utilizados sí, por el núcleo, van a generar el paso, ¿sí? Y van a ser encerrados en este caso, que encierra la cromatina, que no es nada más que la parte del medio extracelular, ¿no? Lo que nos está indicando en esta parte de aquí, la cromatina. Y bueno, inclusive la cromatina como tal tiene diversas sustancias que ya las vamos a ir viendo. Ok, bueno, y eso es lo que se refiere al tema de lo que es la envoltura nuclear y habíamos visto anteriormente. ¿Ok? Entonces, partes importantes de esto, es la membrana más externa de la carioteca, se comunica con las membranas del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático no es nada más que el organelo, sí, que se encuentra colocado por todo lo que es la parte interna de la célula como tal, ¿sí? Por todo el medio, en este caso citoplasmático, sí, y puede tener ribosomas adheridos a la superficie que están en contacto con el citosol. Ya les había indicado un poco acerca de lo que es el citosol, no es nada más que el líquido justamente que compone la parte interna de la célula, ¿no? Tengo una pregunta, dice, profe, ¿la célula puede generar daño al fenómeno del que está compuesto? No estoy comprendiendo un poco la pregunta, Juliet, ¿qué tipo de fenómeno me podrías indicar? No comprendo un poquito la pregunta. La célula puede generar daño al fenómeno del que está compuesto. Pero la célula no está compuesta por ningún fenómeno, ¿sí? La célula está en su medida compuesta por lo que es un líquido rico en diferentes tipos de moléculas. Sí, obviamente tenemos diferentes tipos de células a nivel de todo el ser humano, ¿sí? Células que se encuentran interconectadas, inclusive envían señales, transmiten señales, algunas que se encargan de la reparación de tejidos. Tenemos células también que actúan como mecanismo de defensa, tratándonos del sistema de defensa, justamente del sistema inmunológico, ¿no? Sí, tenemos diversidades de células, claro, pero ¿cuál es la pregunta en sí? ¿Hay daños en ellas? Claro que sí, pueden llegar a haber daños. Ejemplo de esto justamente es el tema del cáncer, ¿no? Una reproducción, una subdivisión, eh, se puede ser una alta multiplicación de las células, ¿sí? Como es el tema del cáncer. ¿Efecto de qué? Bueno, un defecto sí, a nivel genético que tiene la célula, lo cual le genera que no realice bien sus funciones y se autorreplique inmediatamente. Eso generalmente sucede en las células que reparan tisularmente los tejidos. También tenemos células como es el caso de los linfocitos, ¿sí? Células en este caso especializadas en lo que es los mecanismos de defensa, los cuales también pueden actuar. ¿Y cómo se produce el daño? Bueno, todo viene del cerebro, ¿sí? En este caso, si nosotros sufrimos alguna herida, algún corte, las células actúan, envían señales, las neuronas directamente hasta ese punto, ¿sí? Lo cual hace que se secreten diversas sustancias y a su vez sean enviadas células a reparar o a actuar con referencia a algún INSER o algún agente patógeno que esté ingresando a nuestro organismo, algún agente extraño, ¿sí? Pero hay tipos de situaciones, en este caso, por ejemplo, en el que la célula no es capaz de reparar un tejido, ¿sí? Ejemplo de esto es las personas que sufren de diabetes, ¿ok? En las cuales la reparación tisular demora mucho tiempo, mucho más. ¿Sí? ¿Debido a qué? A que en este caso ya los mecanismos de defensa están bajando, no están cumpliendo su función completamente. ¿Y eso es por qué? Debido justamente a la falta de carbohidratos, en este caso azúcares en la sangre, y los azúcares son una fuente muy importante de energía para lo que son las células. Entonces, eso puede llegar a incurrir en que no realicen bien sus funciones vitales, ¿sí? Y se generen ese tipo de problemas. Dos tipos de problemas se denominan apoptosis y la necrosis celular, ¿sí? O también denominadas muertes celulares. Ok, bien, vamos a quedar de esa parte con la pregunta y vamos a continuar con el tema de acá. Bien, ok, entonces vamos a continuar esa parte de aquí. La lámina nuclear, ¿sí? Después continuamos con esa parte, por favor. Bien,
Listo, y ahí bueno, habíamos hablado, estábamos hablando acerca ya de la carioteca, ¿no? Esa capa externa, lo que hace en este caso es actuar como una capa justamente permeable, ¿sí? Que lo único que hace es aceptar ciertas moléculas, ¿sí? Que van a servir para el funcionamiento correcto de lo que es el núcleo, que va a ser utilizada por el núcleo. Recordemos que en el núcleo se encuentra justamente el material genético, ADN, ¿sí? Y esta membrana, esta envoltura nuclear también justamente genera que el transporte del ADN o salga el ARN por ese medio, ¿sí? Y a su vez sea transportado por el retículo endoplasmático, ¿sí? Rugoso más que nada, que es el que se encarga justamente y el que presenta eh, los ribosomas, ¿sí? Lo unión a los ribosomas. Este es el medio por el cual son transportadas estas cadenas de ARN hasta los ribosomas, ¿sí? Recogen aminoácidos del medio y se transforman en proteínas. Bueno, eso es lo que tenemos en esta parte. Y tenemos la lámina nuclear. Bueno, no es nada más que una red de filamentos de las proteínas denominada laminina, ¿sí? Que son adheridos internamente a lo que es la carioteca o la envoltura nuclear. Esa es la parte importante de esto. Nada más que nos interesa. Son redes de filamentos, ¿sí? Laminina, que se encuentran adheridos, perdón, internamente a la carioteca o la envoltura nuclear. ¿Okay? Su función es dar soporte a la envoltura tal cual, ¿sí? Guardando su forma y facilita los puntos de anclaje a los cromosomas, organizándolos dentro del núcleo. ¿Sí? Da soporte a la envoltura nuclear guardando su forma y facilita los puntos de anclaje a los cromosomas. Pero quedemos aquí. ¿Sí? Da soporte a la envoltura nuclear y guarda su forma tal cual. Listo, chicos. Bien. Entonces, les había mencionado, ¿no? Con respecto a diversas sustancias, ¿sí? Que en este caso atraviesan esta parte de la envoltura nuclear y bueno, entre esas sustancias justamente nos vamos a encontrar esta parte de aquí. ¿Sí? La carioteca permite que el contenido nuclear esté químicamente diferenciado del citosol, recordemos. ¿Sí? La parte del núcleo obviamente que se encuentra separado de lo que es el medio intracelular, donde están todos los demás organelos, ¿sí? En esta parte de aquí sí va a tener una composición muy distinta, obviamente por efecto de que de la membrana permeable, que es a lo que se refiere la carioteca, ¿no? La cual solo genera que ingresen una diversidad de sustancias, ¿sí? ¿Cuáles son justamente esas sustancias? Y que es diferente justamente al medio intracelular, que es el citosol, ¿no? Bueno, esas son moléculas apolares, ¿no? Solo pequeñas moléculas apolares pueden ingresar. Ya habíamos tomado el tema de moléculas apolares, ¿no? Moléculas del tipo orgánica. Tiene paso libre a través de ellas, ¿sí? Otros tipos de sustancias como las moléculas polares, tenemos las proteínas, el ARN, solo pueden entrar o salir del núcleo pasando por los poros. ¿Vale? Entonces es lo que tenemos aquí. Moléculas polares, las proteínas, el ARN, como les había mencionado, para la síntesis de las proteínas justamente, solo pueden entrar o salir del núcleo pasando por los poros, ¿no? Las uniones que hay entre la envoltura nuclear. Perfecto, y con eso tendríamos esta parte de aquí nada más, ¿sí? Aquí les he colocado también lo que es un pequeño resumen con respecto a generalidades, ¿sí? La estructura de lo que es la célula y justamente menciona la primera, la envoltura nuclear, ¿no? Importante esto, conocer a qué se refiere el tema permeabilidad selectiva, ¿sí? Y es lo que nos indica. Solo una pequeña diversidad, ¿sí? De moléculas apolares y moléculas polares son capaces de atravesar la célula. Ah, ya. Tengo otra pregunta también con respecto a la célula. Dice, profe, cuando una persona fallece por heridas graves o por paro cardíaco, pero logran revivir, lo que sucede con las células al momento de que la persona fallece y vuelve a revivir. Bueno, más que nada son afecciones a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Sabemos que el sistema nervioso justamente constituye la parte más importante de lo que es el ser vivo. Y durante un proceso de muerte, ¿sí? Que puede ser por minutos, se pueden llegar a generar daños muy graves a lo que son las células, justamente a las neuronas, ¿sí? Que rigen todas las funciones a nivel neuronal, ¿no? Obviamente, a nivel de todo lo que es el ser humano. Entonces, eso puede generar que algunas células, en este caso, algunas neuronas, dejen de funcionar correctamente, lo cual justamente va a desembocar en problemas al ser humano como tal, ¿sí? Generando inclusive lo que es bueno, estados de coma, ¿sí? Estados de coma, lo que son también, en este caso, que ya no pueda realizar sus funciones vitales correctamente. ¿Sí? Entonces, esos son grados que pueden llegarse a dar, ¿no? Daños muy fuertes respecto a eso. ¿Sí?
Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, chicos, que tengamos con respecto a esto? A todo lo que es la parte de la envoltura nuclear, ¿estamos bien? Y de ahí teníamos, bueno, el estudio ya de la organización del poro nuclear. ¿Sí? Bueno, el poro nuclear justamente se refiere a esos poros por los cuales está conformado, ¿sí? Lo que es la envoltura nuclear, también denominada carioteca, ¿no? Son más que simples aberturas. En cada uno hay una estructura proteínica, ¿sí? También denominado el complejo del poro, que funciona como válvulas, abriéndose para dar paso a determinados materiales y cerrándose enseguida. Bueno, les había mencionado anteriormente justamente lo que es la envoltura nuclear es una membrana selectiva permeable, ¿sí? Y justamente esa permeabilidad, ¿sí? Como ustedes ven, si ustedes observan una tela, y en este caso, si ustedes agregan un poco de agua, esta va a pasar por unos poros, ¿sí? Esos poros sirven como filtro, ¿ok? Y es justamente lo que es esta parte de la organización del poro nuclear. Vamos a ver qué tenemos por aquí. La organización del poro nuclear. Vamos a ver qué dice, pero es una persona que puede vivir con un solo lóbulo temporal. A ver, persona puede vivir con un solo lóbulo temporal o le dejaría en un estado que pierde el hábito. Realmente lo dejaría así, en un estado que pierde todos los sentidos, la mayor parte de los órganos de los sentidos o la mayor parte del uso de sus sentidos, ¿sí? Y todas las funciones. Entonces, es muy difícil que se dé, ¿sí? Pueden llegarse a dar casos, pero son realmente complejos y en este caso muy difíciles de entender más bien y de llegar a comprender en gran complejidad justamente, ¿sí? El tema de los lóbulos, ya que estos coordinan básicamente todas las funciones vitales. ¿Efecto de qué? De las señales que transmiten los órganos de los sentidos y de todo el medio hacia el interior de nuestro cuerpo, porque así funcionamos, ¿no? Recibimos señales y transmitimos también respuestas, ¿sí? Nosotros recibimos señales del medio y generamos una respuesta, cuando podemos observar, cuando podemos percibir, cuando podemos escuchar. Entonces, si los lóbulos dejan de funcionar y en especial solo uno queda en este caso disponible, sería muy difícil coordinar todas las funciones vitales en el ser humano. Muy complicado esa parte. ¿Ok? Bien, entonces tenemos algo más, el complejo del poro que funciona como válvula abriéndose para dar paso a determinados materiales y cerrarse enseguida. Bien, entonces listo, esa es la parte que tenemos con respecto a la organización del poro nuclear, ¿sí? Es el denominado complejo del poro. Este funciona justamente como una válvula, permitiendo la selectividad nada más de algunas sustancias, ¿sí? Del tipo polar y del tipo polar, como ustedes vieron, ¿sí? En este caso, lo que son las proteínas y algunos tipos de proteínas, ¿sí? Algunos tipos de moléculas que van a permitir que, en este caso, el núcleo siga con sus funciones vitales, ¿no? Coordinándose completamente. Bien, el complejo del poro está formado por decenas de tipos de proteínas que seleccionan activamente, ¿sí? Que entran y que salen del núcleo. Bueno, esta parte ya la tomamos en la parte de lo que es justamente, estamos viendo envoltura nuclear nada más. Y bueno, dentro de esto también vamos a encontrar algunas de esas. Se sabe que las proteínas que actúan en el núcleo presentan una secuencia de aminoácidos. Ya lo sabemos, las proteínas se encuentran formadas por cadenas o largas cadenas o grandes cadenas de aminoácidos llamadas señal de reconocimiento nuclear. Las sustancias producidas en el núcleo y que deben actuar en el citoplasma también contienen señales de identificación. En este caso, hacen que el poro se abra para dejar salir. Y bueno, ahí vamos a encontrar a lo que es la cromatina, el nucleolo, ¿sí? E internamente el núcleo también. Entonces, para eso justamente les he colocado esta parte de aquí. Y con esto vamos a trabajar. Tenemos la primera, ¿sí? Los poros nucleares, ¿sí? ¿Qué son? Bueno, son justamente esa parte permeable, ¿sí? Que permite la apertura entre lo que es el medio extracelular, perdón, el medio intracelular, ¿sí? Que se refiere al citosol, y lo que es el medio internuclear, ¿sí? A todo lo que rodea el núcleo, ¿sí? Entonces tenemos que este poro nuclear justamente sirve para el transporte activo de proteínas que entran y salen por selectividades, ¿sí? Ribonucleoproteínas, que es un tipo específico también de proteínas. Ribo se refiere a que son sintetizadas en los ribosomas, ¿sí? Y núcleo, que tiene justamente la conexión. Y el transporte del ARN. Como ustedes saben, a partir del núcleo, ¿sí? Justo sale el ARN. En este caso, que por proceso de transcripción se ha separado del ADN. ¿Ok? Tenemos una membrana nuclear externa,
¿sí? Lo que vemos aquí justamente, una membrana nuclear externa que generan, bueno, aquí se dan los polirribosomas, sí, que se encuentran adheridos a las proteínas del acoplamiento. Eso tenemos dentro de lo que es la envoltura nuclear en la parte externa, ¿no? Tenemos ahí ribosomas que se encuentran adheridos, esto ya lo vimos justamente en el tema de lo que es el poro nuclear, sí, la estructura, la complejidad del poro nuclear. Tenemos una lámina nuclear que se encuentra depositado en una parte más interna. Tiene función de núcleo esquelético, ¿sí? El cual justamente genera el soporte que tenga el núcleo, ¿no? La estructura. Función del núcleo esquelético ayuda a la duplicación también y la transcripción del ADN, ¿ok? A que este se transforme en ARN, ¿no? Y a su vez salga del mismo, ¿sí? Sea en este caso dirigido por lo que es dirigido, perdón, a los ribosomas, ¿no? Por el retículo endoplasmático. Tenemos el complejo del poro nuclear, regula las proteínas entre el núcleo y el citoplasma y el nucleoplasma como tal. Bueno, estas son justamente las partes de lo que compone la organización del poro nuclear, ¿sí? Tenemos a la cromatina, tenemos al nucleolo y tenemos el nucleoplasma, las tres partes. Bien, entonces, ¿qué o a qué se refiere justamente el tema cromatina? Bueno, vamos a ver. El término cromatina comenzó a ser utilizado, bueno, a mediados del siglo XIX para indicar un material coloreado, ¿sí? Que llenaba la mayor parte del núcleo celular. Los citólogos o estudiadores justamente de las células habían descubierto que el núcleo se coloreaba intensamente cuando la célula era tratada con determinados colorantes, destacándose del citoplasma. Entonces, ¿a qué se refiere justamente la parte de cromatina? ¿No? El término cromatina se utiliza para indicar el conjunto de cromosomas presentes en el núcleo celular. Y esa es la parte importante de esto, ¿no? ¿Cómo se supo diferenciar? Por, en este caso, estudios de tinción a esta parte justamente que envolvía lo que es el núcleo celular, ¿sí? Y bueno, hoy ya se indica que justamente el término cromatina, por eso es el mismo nombre lo indica así, es el conjunto de cromosomas que se encuentran presentes en ese núcleo celular, ¿sí? Tenemos otro que es la parte heterocromatina, ¿sí? Que indica que corresponde a las regiones de los cromosomas que se mantienen permanentemente condensadas. La parte de la heterocromatina. Las regiones de los cromosomas que se mantienen permanentemente condensadas, aun cuando la célula no se está, perdón, cuando la célula no se está dividiendo, ¿sí? Tenemos el ADN del ácido desoxirribonucleico de la heterocromatina es metabólicamente inerte. Bien, ok, entonces tenemos esta parte de aquí. Listo, chicos, hasta aquí alguna pregunta que tengamos, ¿sí? ¿Qué nos quiere indicar eso? Bueno, vamos a ver, por aquí parece que les he colocado justamente esta parte. Tenemos el núcleo celular. Me parece que está de acá. Sí, la misma. Vamos a ver. Ya, aquí. Les voy a borrar, ok. Bien, ¿a qué se refiere el tema de la cromatina? Como sabemos, es el conjunto de los cromosomas, ¿verdad? Que se encuentra en este caso rodeando a lo que es el núcleo celular. Entonces, nosotros, déjame un segundo, vamos a tener a la cromatina en este punto, ¿sí? Aquí tenemos el núcleo, tal cual, ¿sí? Tenemos el nucleolo, ¿ok? Y bueno, el núcleo justamente es toda esa composición. Este es un corte, ¿no? Un corte esquemático de lo que es la célula. Entonces, internamente esto va a estar cerrado, ¿verdad? Entonces, vamos a tener a todo lo que abarca el núcleo, sí. Y la cromatina va a ser justamente esa red de cromosomas que se encuentra rodeando a todo lo que es el núcleo como tal. ¿Ok? Entonces, obviamente, el núcleo justamente que es el que contiene la información genética, esa información genética donde se encuentra depositada en lo que son los cromosomas, ¿no? Los cromosomas son la base, la estructura justamente de lo que compone todo el ser vivo, ¿no? Entonces tenemos justamente eso, que es la cromatina. Más enteramente vamos a encontrar el núcleo, que ya vamos a ver de qué se trata, y hasta ese punto es lo que tenemos, ¿sí? Obviamente, en lo que es el núcleo como tal, sí, vamos a tener dos composiciones, lo que es la cromatina, que es toda la red justamente de cromosomas, y vamos a tener también la heterocromatina, que como bien nos indica, significa diferente, o sea, diferente a lo que es la cromatina, ¿sí? Entonces vamos a tener lo que es la cromatina y la heterocromatina, que en este caso va a ser considerado, o lo que nos está indicando justamente aquí, que se refiere a partes de lo que es el ADN inerte, ¿sí? Que no está cumpliendo una función específica. Entonces, los cromosomas se encuentran condensados en esa parte, ¿ok? Listo.
los genes activos de las células se localizan en la eucromatina o cromatina blanda. ¿Sí? El ADN que forma la eucromatina solo se condensa en el momento de la división celular. Bueno, esto es parte justamente de los procesos de divisiones, ya en temas de mitosis y justamente que sufren las células. Entonces, o meiosis también, ¿no? Que sufren las células, lo vamos a ver. Entonces, ¿a qué se refiere la cromatina? No es nada más que, en este caso que nos decía, sí, el conjunto de cromosomas presente en el núcleo celular. Bien, y ahí tenemos el nucleolo en cambio, ¿sí? Los nucleoles son masas densas, en general una o dos presentes en el núcleo celular. Se encuentran formados principalmente por un tipo especial de ARN, ¿sí? El ribosómico o ARN sub-R, ¿no? ARN ribosomal o ribosómico que componen los ribosomas. Los genes responsables de la reproducción de este ARN están situados en una región especial de uno o más cromosomas llamado región organizadora del nucleolo. Nada más. Bueno, que tenemos con respecto al nucleolo, masas densas, ¿sí? En general uno o dos presentes en el núcleo celular, y se encuentran formados por lo que es el ADN ribosomal. Nada más. ¿Sí? Eso es lo que tenemos con respecto a esta parte. Y lo que debemos entender con el tema de nucleolo. El ribosomal. ¿Listo? Bien, chicos. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? No, listen. ¿No? Ok. Bueno, tenemos esta parte de nucleolo. Y bien, y listo. Y con eso ya tendríamos esta estructura. Y bueno, de ahí tenemos dos partes importantes ya para pasar de esto, sí, ya vamos saliendo de lo que es el nucleolo, ya tenemos el núcleo, tenemos lo que es la parte de la cromatina, sí, el poro nuclear. Entonces, como ustedes están viendo, estamos viendo cómo va saliendo de esa parte. Ahora vamos a tener lo que es, a lo que se refiere el nucleoplasma, sí, y el citoplasma como tal. Bien. Entonces tenemos, bueno, aquí tenemos justamente la formación, lo que vamos a ver, sí, tenemos el núcleo organizado. Tenemos parte de lo que es la cromatina condensada y cromatina sí blanda. Okay. Únicamente lo refleja o lo representa por la diversidad de colores que tenemos aquí. Bueno, dos partes más bien. ¿Sí? Envoltura nuclear, que se refiere justamente a la carioteca, y disposición del nucleolo. Una parte que se encuentra depositado. Y bueno, si ustedes pueden observar, sí, lo que refleja o representa justamente el núcleo, toda esta parte de aquí, sí, el núcleo celular. Aquí tenemos albergando también el nucleolo. Dentro de eso se encuentra justamente la cromatina condensada, que son los cromosomas que se encuentran condensados, sí. Tenemos la cromatina blanda, sí, que también es una red de cromosomas. Sí. Y tenemos más afuera, bueno, una parte un poco más externa, tenemos la envoltura nuclear, lo que se refiere a la carioteca. Y bueno, eso es referente a todo el núcleo, ¿verdad? Externamente vemos que el medio no es el mismo y vamos a encontrarnos ya con el citoplasma. Obviamente en todo lo que abarca la envoltura nuclear se van a encontrar los poros nucleares, ¿sí? Que se van a encontrar de filtrar sustancias que se encuentran en este medio a sustancias que se vayan a encontrar en este medio. Bueno, nos está indicando una micrografía de un corte de célula animal en un microscopio electrónico de transmisión. Vamos a ver, profe, ¿qué se ve que algunas personas no tengan huellas dactilares? Una pregunta, una persona que no tenga huellas dactilares. No he escuchado acerca de ese fenómeno. Es una muy buena pregunta. ¿Alguien que nos quiera indicar algo? Ariana, por favor. Mande. Eh, a ver, sobre tu pregunta. Nos dice, profe, ¿a qué se ve que algunas personas no tengan o no presentan eh, huellas dactilares, es verdad? Ajá. Ah, sí, algo interesante. Muy bueno. ¿Investigaste un poco acerca justamente de eso, de pronto? No, pero he escuchado de que hay personas que, por ejemplo, no nacen Con las huellas dactilares. con lo que es la huella dactilar. Mm, ¿Qué dijo? sí, sí, te estoy escuchando. Ah, Ah, bueno, yo sí, bueno, escuché eso. sí.
Bueno, un fenómeno interesante, la verdad, sí. Seguramente muy raro también de darse. Seguramente no han de padecer muchas personas. No he escuchado realmente el tema de lo que son la ausencia de huellas dactilares. Bueno, pues, tiene que ver con problemas justamente, supongo que de la, eh, en lo que es la dermis, ¿no? Lo que es la dermis de la persona. Bueno, problemas supongo de ese tipo. Ok, pero muy buena pregunta, exactamente. Interesante. Ok, listo chicos. Y para terminar esta parte ya de lo que es el estudio de esto, vamos a tener el nucleoplasma, ¿sí? Denominado cariolinfa. Bueno, ¿y a qué se refiere con esto? Justamente, es una solución acuosa que envuelve a la cromatina y los nucleolos. ¿Ok? En ellos están presentes diversos tipos de iones, moléculas de ATP, nucleótidos y enzimas. Entonces, tenemos que la parte de aquí, ¿sí? Lo que es la carioteca, la envoltura nuclear, saben que sirven como filtro, ¿no? Gracias a los poros nucleares, por donde pasan sustancias, ¿no? Ya hemos visto, tanto polares como apolares, pero de forma selectiva. Entonces, esas sustancias justamente que se encuentran depositadas internamente es lo que se denomina en este caso el nucleoplasma o también denominado cariolinfa, ¿sí? Que es justamente la solución acuosa. Ustedes saben, ¿no? Acuosa, que se refiere a que está depositada en agua, que envuelve a la cromatina como tal, ¿sí? Y a los nucleolos, ¿ok? En ellos se encuentran presentes diversos tipos de iones. Vamos a tener moléculas de ATP, nucleótidos y enzimas. Bien, esta es la parte. ¿Alguna pregunta? Esta parte muy importante, sí. Y nos menciona algunas, justamente algunas de las sustancias, sí. En este caso son filtradas, ¿sí? O son seleccionadas por lo que es la envoltura nuclear de la carioteca para poder atravesar los poros nucleares desde la parte externa de lo que corresponde al núcleo hacia la parte interna. Entonces tenemos esto. Diversos tipos de iones, ¿sí? Que son justamente moléculas polares, perdón, los iones, ustedes saben, tienen polos. ¿Sí? Moléculas de ATP, adenosintrifosfato, unas formas de energía en este caso, que obviamente necesita el núcleo. ¿Para qué? Para poder condensar los cromosomas, ¿no? ¿Sí? Y para poder realizar bien sus actividades. Transmisión de energía, perdón, transmisión de señales o de información. Nucleótidos y enzimas también. Bien, entonces es lo que tenemos en esta parte de aquí. Hasta aquí esta parte con respecto a lo que es la cariolinfa o también denominado nucleoplasma, ¿sí? Toda la solución, en este caso líquido, que se encuentra rodeando a la cromatina, que son los cromosomas condensados, y al nucleolo. Entonces, es todo el medio que va interno, ¿no? En la envoltura nuclear. Y el citoplasma ya finalmente. Entonces, si tenemos un medio interno, obviamente, que rodea el núcleo, bueno, que se encarga de rodear a lo que es el nucleolo, ¿no? Y por lo cual se encuentra formado el núcleo, vamos a tener un medio externo, ¿no? El citoplasma, como tal, donde se encuentra depositados el resto de organelos. Entonces, el citoplasma justamente a qué se refiere. Es el espacio celular comprendido entre lo que es la membrana plasmática, ¿sí? Y la envoltura nuclear. Entonces, todo esto hasta acá, ¿verdad? Hasta donde llegue la parte de la célula ya que se diferencia del ya el medio extracelular muerta, ¿sí? Todo lo que esté fuera de la célula. Entonces, entre la envoltura nuclear y lo que es la membrana plasmática. Dos tipos de líquidos. Aquí ya vimos, ¿no? Se denomina nucleoplasma. En esta parte aquí, todo lo que rodea esto se denomina, permítame un segundo, el nucleoplasma, o también denominado cariolinfa, ¿no? Nucleoplasma, perdón, nucleoplasma, ¿sí? Y la parte externa, en cambio, que es justamente lo que se denomina ya citoplasma. O simplemente medio citoplasmático, ¿ok? Entonces, se separa el citoplasma, se ve en este caso separado por dos partes, lo que es la envoltura nuclear, ¿sí? O se encuentra entre lo que es la envoltura nuclear y lo que es la membrana plasmática como tal, la cual encierra todos los organelos. ¿Sí? Se encuentra formado por el citosol, el citoesqueleto y los organelos celulares. El citosol, todo el medio justamente que corresponde al citoplasma. El citoesqueleto es la parte que da la estructura, la rigidez a la célula, ¿sí? Y le permite mantener su forma. Y los organelos celulares, todo lo que compone la célula como tal. Bien, entonces eso tendríamos como citoplasma. Veamos un poco, el citosol es el medio interno del citoplasma, ya lo sabemos, justamente lo tratamos aquí. ¿Sí?
Está delimitado por un sistema membranoso celular, es decir, ocupa el espacio situado entre la membrana plasmática, la envoltura nuclear y las membranas de los diferentes organelos. Así, parte muy importante también, ¿no? Se encuentra en este caso, bueno, formando la parte situada entre lo que es la membrana plasmática, como les expliqué en esta parte, ¿sí? Lo que es la envoltura nuclear y las membranas de los diferentes organelos, obviamente, ¿no? Cada organelo también tiene su composición característica. Bien, parte. Se denomina medio acuoso porque está comprendido por un cierto porcentaje de agua, y aquí nos indica también esta parte. Contiene un 85% de agua. En ella aparecen disueltos una gran cantidad de moléculas, como son los aminoácidos, las enzimas, proteínas, polisacáridos, nucleótidos, ¿sí? Como el ATP y las sales minerales. Entonces, ¿dónde van todas esas biomoléculas que en este caso se desdoblan, ¿sí? De los alimentos, o bueno, se producen por efecto del desdoblamiento de los alimentos por las reacciones del tipo bioquímicas que suceden en nuestro organismo? ¿Son utilizadas por quién? Por las células, ¿sí? Y estas se encargan justamente de transmitirlas. Entonces, las células se encargan de recibir todas estas biomoléculas que les van a ayudar a realizar sus funciones. Y obviamente son esparcidas por todo el resto de lo que es el organismo. Y estas se encuentran aquí. Pero obviamente, claro, las células lo reciben y al momento de ingresar a lo que es el núcleo ya es selectivo. Únicamente ciertas moléculas son utilizadas nada más. Ejemplo de eso, ATP y sales minerales, ¿no? Las sales minerales, que son las moléculas del tipo polares, ¿no? Tienen polos. Son sales, como el cloruro de sodio. ¿Sí? Listo. Hasta aquí esta parte. ¿Tenemos alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Está entendido? No sé si hay problema alguno. No. Perfecto, muy bien, negro. Si tienen alguna pregunta, me la indican, por favor. Y bueno, ¿qué más tenemos? Ya la otra parte que se refiere al citoesqueleto, que se encuentra formado por los filamentos, bueno, de actina, que conjunto a la miocina son responsables de las contracciones celulares. Responsable justamente del citoesqueleto, de las contracciones celulares, perdón, ¿sí? Parte importante. Filamentos intermedios, elementos relativamente estáticos que soportan tensiones. Entonces, la estructura, le da la estructura y la rigidez a lo que es la célula como tal, ¿sí? Se encuentra formado por esto, ¿no? Una red de filamentos, ¿sí? Denominados filamentos de actina. Tenemos también filamentos intermedios y microtúbulos, nada más, ¿sí? Que participan activamente, intervienen en la orientación espacial, la coordinación de movimientos celulares y procesos como la división celular. Funciones que tiene el citoesqueleto gracias a estos filamentos del cual se encuentra formado es lo siguiente. Participa activamente e interviene en lo que es la orientación espacial de la célula, o sea, cuando ésta se dirige en este caso por todo lo que es el torrente, la coordinación de los movimientos de igual manera celulares y procesos como la división celular. Entonces, para esto sirve justamente el citoesqueleto. ¿Ok? Y bien, con eso tendríamos esta parte. Aquí también tenemos algo un poco parecido a esto. La célula cariota es capaz de realizar varios tipos de acciones gracias a la presencia del citoesqueleto. Por ejemplo, el movimiento ameboide, ¿sí? Nada más que el movimiento celular, la contracción muscular, como tal, y el movimiento de los cromosomas durante los procesos de división celular, ¿sí? Y los movimientos de cilios y flagelos. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Parte importante de lo que es el citoesqueleto. Listo, chicos. Y con eso tendríamos ya el día de hoy la clase. ¿Tienen alguna pregunta que me realicen? ¿Sí? Si no, quedaríamos ahí. Bien, listo. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos, de pronto, que me quieran realizar? Si no, con eso quedaríamos ya por el día de hoy. No, listen. No. Ok, entonces, bueno, los dejo. Pasen muy bien. Muy excelente día. Listo, chicos. Nos